Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta tarde a este segundo conversatorio organizado por la Organización de Mujeres Trabajadoras de México. En esta ocasión vamos a hablar sobre la precarización, el outsourcing y el teletrabajo. Para iniciar con este conversatorio me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre cuál ha sido el impacto de esta pandemia en el caso específico de las mujeres. Este año vino a estallar una crisis económica que se venía gestando al menos 2 años atrás. La llegada de la pandemia de COVID-19 golpeó de forma brutal a los trabajadores y en especial a las mujeres trabajadoras, quienes se concentran en sectores informales, en el de servicios o en el de cuidado, en quienes además, ante el cierre de las guarderías y escuelas de todos los niveles, recae principalmente el cuidado de los niños. Hasta antes de la pandemia, solo el 45% de las mujeres mayores de 15 años contaban con un trabajo o estaban en búsqueda de uno. Sin embargo, la pandemia borró el escaso avance de los últimos 15 años. Además, en nuestro país, las mujeres trabajadoras y madres destinan 2.5 veces más horas al trabajo del hogar y de cuidado que los hombres. Esta situación se ha agravado con el cierre de guarderías y escuelas. No podemos omitir el papel que ha tenido el actual gobierno, ese que se ha autodenominado feminista, ya que desde su llegada ha sido omiso de las necesidades y demandas de las mujeres trabajadoras. Incluso agravó sus condiciones con recortes presupuestales a las estancias y guarderías infantiles, y en medio de la pandemia ha solapado los atropellos en su contra. Recortes salariales, despidos injustificados y nula asignación de recursos que garanticen su subsistencia. Antes de la pandemia, las mujeres trabajadoras ya enfrentábamos condiciones de precariedad, falta de derechos laborales, violencia y acoso, nulas prestaciones básicas como la atención médica durante y después del embarazo, garantías para acceder a pruebas de embarazo y poder conseguir un empleo. Ahora enfrentamos una mayor escasez de estancias y sueldos que no permiten que llevemos a nuestros hijos a guarderías privadas. En suma, la situación antes de la pandemia ya era complicada para las mujeres y hoy lo es aún más. Este es el tema que vamos a abordar durante esta tarde y para hablar sobre todas estas problemáticas que se han vuelto más difíciles, hoy nos acompañan Lidy Seguerra, que es nuestra compañera Alma Castillo, que también forma parte de esta organización, es trabajadora administrativa de servicios de la educación, y Lourdes Peralta, que es desempleada y estudiante. Para iniciar, vamos a abordar qué ha implicado para las mujeres trabajadoras el crecimiento de las contrataciones a través del esquema de outsourcing que no... y cómo ha influido de trabajo trabajadoras. Pediría a nuestra compañera Lidy si nos puede comentar respecto de cuál ha sido el impacto de implementación de este esquema. Si recordamos, fue a partir de la reforma del 2012 que se da este esquema, pues un crecimiento bastante grande y abuso por parte de la patronal de esto. ¿Cuál ha sido este impacto? Gracias. Así es. Se ha manejado la flexibilidad en el trabajo como mejora a la situación de las trabajadoras, pero esto es un mito porque la realidad es que abre el camino a la flexibilización laboral, genera muchas nuevas problemáticas para las trabajadoras, pero en general aumenta la precariedad de sus condiciones de vida. Es decir, outsourcing y precarización son dos caras de una misma moneda. En primer lugar, la subcontratación, lo que significa outsourcing, no ofrece ninguna estabilidad laboral, pues prácticamente en la totalidad de las empresas se trabaja bajo contratos temporales que se renuevan a conveniencia, cambiando entre empresas, cometiendo además delitos de fiscalización. Con ello, el resultado es que las trabajadoras
pierden en la práctica la mayor parte de sus derechos laborales, derechos que pues han sido conquistados con base en la organización, la lucha e incluso el sacrificio de las vidas de las trabajadoras, que ahora pierden pues derechos como acumular antigüedad, días de vacaciones, cobertura completa de la seguridad social, tener acceso a jubilaciones o pensiones, derecho a la sindicalización, son por algunos por mencionar de los derechos que se pierden bajo el esquema de outsourcing o subcontratación. También me parece importante señalar que de este esquema de subcontratación se benefician sobre todo los grandes monopolios de la industria automotriz, energética, de los servicios financieros, las grandes cadenas de autoservicio, etcétera. Es decir, son las empresas que recaudan millonarias ganancias las que reducen a la mayor precariedad laboral a una gran porción de sus trabajadoras. En muchos casos, su plantilla contratada bajo este esquema alcanza hasta el 25%. Tal es el caso, por ejemplo, de las jóvenes que trabajan en los centros de contacto para las instituciones bancarias, para las telefónicas, para las agencias turísticas, etcétera. Lo mismo es trabajo precario el de las obreras que rolan turnos para los proveedores de las grandes automotrices. Hablamos de todas las marcas, utilizan este esquema en gran medida. También las trabajadoras de limpieza de hospitales o edificios, centros comerciales en general, servicios generales y de intendencia, prácticamente en su totalidad funcionan bajo el esquema de outsourcing, y esto no deja fuera, como es conocido, a una gran cantidad de dependencias gubernamentales, que por un lado predican precisamente la asistencia, la solución a los problemas de las mujeres trabajadoras, y por el otro lado las explotan bajo este esquema. Es decir, el outsourcing es otra forma con la que las empresas reducen sus costos de operación, por así decirlo, aumentando sus ganancias a costa de convertir a sus trabajadoras en trabajadoras precarias, trabajadoras sin derechos, sin estabilidad laboral y perspectivas de mejorar su calidad de vida. Gracias, señora Lee. Dice, Alma, ¿tú puedes comentar sobre este tema, por favor? Ya creo que no tenía prendido mi micrófono. Gracias, Laura. Sí, pues referente a este tema, me gustaría compartirles un poco sobre estos, algunos datos, ¿no? Interesantes para analizar sobre el outsourcing. Y bueno, hablamos que de la población económicamente activa en México actualmente, las mujeres representamos un 39%, que por cierto, bueno, se redujo con la crisis económica agudizada por la pandemia. Y pues bueno, anteriormente representábamos alrededor del 45% de la población económicamente activa. Estamos hablando de poco más de 20.600.000 mujeres, de las cuales más del 53% están justamente en el sector de servicios y de empleo informal, ¿no? Esto que nos lleva que, bueno, con la regulación del outsourcing se impactará principalmente los sectores de servicios, de comercio y manufacturero, que es justo principalmente donde se insertan las mujeres, ¿no? Estos mismos aglutinan el 90.1% del personal que elabora bajo este esquema, ¿no? ¿Esto qué nos indica, compañeras? Bueno, que somos las mujeres de extracción proletaria a quienes más nos afectan los trabajos por subcontratación. ¿Qué es lo que nos dice en este caso, por ejemplo, la clase que posee, ¿no? la riqueza o que acapara la riqueza, la burguesía? Nos indica, ¿no? Que
estas reformas, esta manera de regular o intento por regular el outsourcing, va a ser una forma muy transparente en la que se puede decir, en la que alguien puede decirle, en este caso tu patrón, puede decirle a alguien que administre a tus trabajadores, ¿no? Sin quitarles ningún derecho y sin que tú como patrón verdadero pierda ese carácter y esas obligaciones, ¿no? Ante el trabajador. Pero ¿qué es en realidad lo que está pasando aquí o lo que hay detrás de esto, ¿no? Justamente lo que se quiere es evitar ese llamado fraude fiscal que cometían algunas empresas al cobrar, en este caso, 16% de IVA, no del valor de la nómina, sino del impuesto sobre la renta, ¿no? Del ICR, del impuesto sobre la nómina. Entonces, lo que realmente pasa aquí, considero, compañeras, es que la clase de los empresarios y el gobierno que esté en turno, que lo respalde, que en este momento pues estamos hablando de particularmente de Morena, necesitan aprobar esa regulación, ¿no? Necesitan aprobar la regulación del outsourcing porque necesitan entrar al juego con los países con quienes se firmó este tratado de libre comercio 2.0, ¿no? El TEMEC. Entonces están obligados a ello, ¿no? Están obligados a hacer una extensión del tratado que regule esta parte. Y bueno, no se trata de velar como parece ser o como lo quieren vender, de velar por los intereses de los trabajadores, ¿no? Sino de asegurar las inversiones y ganancias millonarias de estas empresas, ¿no? Que se dedican a este tipo de, de contrataciones, ¿no? Entonces, se usa esto como máscara para decir que se defienden los derechos laborales del trabajador, de las trabajadoras, pero en realidad pues sabemos que está respondiendo directamente a los intereses, ¿no? Y vemos, ¿no? Que afecta esta precarización más a las mujeres trabajadoras, ¿no? Podría comentar eso por ahora, Lau. Gracias, Arma. De vista de esto que ya han abordado las compañeras, nos cuentan que efectivamente, si bien el outsourcing ha sido un esquema que ha afectado a toda la clase trabajadora, pues ha tenido un mayor impacto por las condiciones mismas y los sectores específicos en donde tiene una mayor participación la mujer. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué tal, compañeras? Buenas noches. Pues primeramente mencionar que si bien es cierto, efectivamente la mayoría de esos trabajadores que están en el outsourcing pues son las mujeres y principalmente en los sectores que son mucho más precarios como es el tema de seguridad privada, los sectores de limpieza. Es importante mencionar que también vienen de la mano con otros muchos temas que vemos también fuera de los centros de trabajo, pero que es, o sea, es un maltrato, es un abuso, incluso llegando a agresiones sexuales también hacia las compañías que quedan completamente impunes, ¿no? Es decir, maltrato por parte de la empresa directamente, maltrato por parte de el lugar donde están laborando y en un sinfín de temas denostativo también, ¿no? Por este tipo de trabajos que se realizan y que se suman a todas las condiciones de por sí ya precarias que las propias condiciones de trabajo generan. Otra cosa que me parece importante que tomemos en cuenta es que la mayoría de las trabajadoras que están en este tipo de trabajos son madres solteras y que se ven obligadas justamente por la necesidad a tener esos trabajos que si bien tienen este sinfín de desventajas, les presentan la ventaja de tener pues un salario fijo, ¿no? O eso es lo que incluso prometen, es decir, no tienen seguridad social, no tienen una estabilidad laboral, pero mínimamente tiene un salario fijo, que es algo mejor en comparación con otro tipo de trabajo informal, como es pues la venta por catálogo o tener un pequeño negocio o vender cosas que estás pues a la venia de no sabes si vas a comer hoy o no. Es decir, es parte importante de las razones por las que el outsourcing se ve tan nutrido
por toda esta capa de mujeres, principalmente pero madres solteras, que pues buscan una poca de estabilidad en tener un salario garantizado. Sin embargo, esto también se ve desmentido en el sentido de que muchas de estas empresas, insisto, me estoy enfocando principalmente en las de seguridad privada y limpieza, tienden a tener un montón de irregularidades al momento de pagar y generar un montón de, este, de cargos o de recargos o de multas sobre ese salario, que de por sí ya es bajo. En el caso de el bueno, así del tema de los teletrabajos, call centers, etcétera, muchos de estos tienden a tener una población más joven y principalmente ahí se encuentran los estudiantes precarios, en este caso las estudiantes precarias, que complementan que esta modalidad de horario flexible te permite estudiar y trabajar teniendo turnos nocturnos o turnos muy noche o turnos muy temprano, dado que la mayoría de los call centers son 24 horas y mantener de esta manera el estudio y el trabajo. Pero también mencionar, hay muchas otras formas de trabajo bueno, se complementan, digamos, ¿no? En ese tema del outsourcing y que podemos claramente encontrar a las mujeres, a las estudiantes que tienen menos posibilidades para poder mantener sus estudios, las encontramos trabajando en esta serie de centros que no tienen a veces nada que ver con su carrera y que pues simplemente son para poder sobrellevarlo y que aún así la mayoría de estos estudiantes no logra terminar la carrera porque no son compatibles los horarios de la escuela con los horarios de trabajo, la carga es demasiada, la presión, incluso afectaciones a la salud que se ven, ¿no? Muy notoriamente en estas jóvenes. Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación por ahora. Gracias, Lourdes. Para quienes nos acaban de sintonizar o si nos sintonizaron y ya estaba un poco avanzado el conversatorio, les recuerdo que en esta sesión estamos abordando los temas de precarización, outsourcing y trabajo. Algo que compañeros es el outsourcing cuando surge y cuando legisla para regularlo, pues aparece como una herramienta novedosa que va a beneficiar a los trabajadores. Así se vendió en la reforma del 2012, así lo defienden los empresarios hoy y vemos que pues el teletrabajo se puso durante el año y ha sido la misma situación. Para hablarnos de este tema, les recuerdo que nuestras participantes son Lídice Guerra, nuestra compañera Alma Castillo, Organización de Mujeres Trabajadoras. Este segundo justo del teletrabajo. La llegada del COVID-19 hizo que la mayoría de las empresas que estaban en posibilidad de hacerlo, porque hay que reconocer que no todo trabajo pueden asumir este esquema laboral, adoptaran esta forma de trabajo que también se conoce como el home office y en un principio se vendió como la panacea, que no te tienes que desplazar de tu hogar para realizar pues tu trabajo, pero ¿qué hay detrás de este esquema laboral? Y vamos a preguntarle a nuestras compañeras qué significó para las mujeres trabajadoras adoptar este esquema laboral. Son en principio en la totalidad de las labores domésticas y cuáles han sido las repercusiones a un año de pandemia, cuál ha sido el impacto de este esquema laboral para las mujeres trabajadoras. Alma, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Sí, Lau, muchas gracias. Bueno, referente a este punto, compañeras, me gustaría comentar, ¿no? Lo siguiente, justo el llamado teletrabajo o presentó un verdadero golpe para los trabajadores en general. Tener un lugar con condiciones de agua, etcétera, son asumidos en su totalidad por el trabajador, sin considerar el aumento también que existe en la carga de trabajo en muchos de los casos, ¿no? Pues el patrón en estos casos argumenta
que la comodidad de trabajar desde nuestro domicilio permite la realización de actividades extra, ¿no? Al ahorrarse justamente el tiempo de traslado casa-trabajo. No obstante, para las mujeres implica no solamente ocuparse de sus actividades, ¿no? Propiamente a realizar de su trabajo, sino para con el patrón, para quien trabaja, sino que se le suma en este caso el trabajo que debería ser asumido por las estancias infantiles, como las guarderías, las cuales no olvidemos que sufrieron un duro golpe al llegar la administración de Morena al poder. Además de esto, pues tenemos las tareas de saneamiento del hogar, las tareas de la alimentación, los cuidados de los hijos y enfermos ahora, los adultos mayores también, ¿no? Entonces, tenemos ahora a un trabajador, a una trabajadora que hace malabares para cumplir con su jornada laboral, a veces con horas extra de trabajo y hacer la limpieza del hogar, cuidar y atender a los hijos y a las actividades escolares que esto requiere, y todo con el mismo salario o a veces menos, ¿no? Bueno, menos de lo que había antes. Tenemos una situación bastante precaria también en el llamado teletrabajo, a pesar de que justo como mencionabas, ¿no? Se ve una idea novedosa para beneficiar a que los trabajadores no pierdan su empleo o puedan continuar laborando, ¿no? Para las empresas, pero pues detrás de todo esto están justo los gastos y todo lo que implica, ¿no? Y más aún para las mujeres trabajadoras, pues, ¿no? Hasta ahí lo dejaría, compañeras. Gracias, Alma. Lourdes, este también, digo, ha sido un esquema que han adoptado los estudiantes. También nos gustaría que nos pues compartieras un poco bien el impacto para las mujeres trabajadoras. Tuvieron que verse Claro, obligadas bien, a adoptarlo. Claro, uno de los principales problemas es la cuestión técnica misma, ¿no? Cuando se plantea el teletrabajo, se asume que todo el mundo en México cuenta con computadora, cuenta con internet, cuenta con un smartphone en casa como para poder realizarlo. Y nos damos cuenta que no, pues, ¿no? Incluso, eh, antes de entrar con los estudiantes, incluso muchos de los trabajadores que se les planteó esquema de trabajo no o que de alguna u otra manera tienen que conectarse a juntas o lo que sea, hay personas que no saben ni usar la computadora. Bueno, ese es uno de los principales problemas que hay. Ahora, compaginemos, o imaginemos un hogar en el que tenemos a un padre, madre de familia, teniendo que conectarse a home office, teniendo que contar con una computadora, además de tener dos, tres más hijos, teniendo que conectarse también a clases virtuales. Eso implica la necesidad, primero, de contratar internet y las cifras de contrataciones de telefonías, de internet, de todas las telefonías en general, durante la pandemia demuestran que la mayoría de los trabajadores no contaban con un internet en su domicilio y que se vieron obligados con su salario incluso rebajado, a contratar un servicio de internet, probablemente a comprar una computadora o un teléfono inteligente para poder hacerlo. Y hay quienes marabarean, como dijo justamente Alma, entre tener que conectarse ellos al trabajo en ciertos ratitos, dejarle la computadora o el teléfono en otros ratitos a los jóvenes o a los niños estudiantes para que vean sus clases, tener que ayudarles a hacer las clases mientras están trabajando, en fin, es pues, una dificultad impresionante, ¿no? Y que muchos jóvenes, pues obviamente no cuentan, jóvenes y niños, bueno, no solo pensemos en los universitarios, sino en general todos los que están adscritos en algún nivel educativo, tienen un montón de dificultades que se expresan principalmente en el abandono estudiantil en todos los niveles que hubo y sigue habiendo durante la pandemia. Y quienes tuvieron la posibilidad de adquirir equipo técnico,
pues les estará yendo más o menos decente, pero quienes no, y lo vemos todos los días en las redes sociales, ¿no? Desde los maestros en el campo que van casa por casa a enseñarle a los alumnos que, bueno, y sin irnos a esos ejemplos tan extremos, mismo en la ciudad tienes a las madres de familia batallando por salir a sacar copias para hacer las tareas y luego tener que tomar fotos con un teléfono no, que puede o no tener buena calidad en la cámara para mandar las tareas, en fin, ¿no? Es decir, ha sido un problema sumamente complicado. Se han presentado en casos de estrés, o sea, de nivel de estrés de un trabajador adulto en niños que se desesperan y botan las tareas, que ya no quieren saber nada de la escuela y de la conexión, en fin, ¿no? Un sinfín de problemas concretamente para la educación, más ampliamente para todos los trabajadores o todas las familias trabajadoras que tienen hijos que en nivel educativo, que son pues, la mayoría de los trabajadores, y que se tienen que compaginar estas necesidades laborales con las necesidades educativas y que, por ejemplo, plantea también el tema de dejar a los niños solos en casa para salir a trabajar o dejar de trabajar para quedarse en casa cuidando a los hijos. Y ese ha sido el principal dilema de las mujeres trabajadoras durante la pandemia y ha habido de ambos casos, ¿no? Quienes han tenido que dejar su trabajo y retroceder, digamos, en ese pase de un trabajo formal o semiformal a buscar a través de la venta de cualquier cosa el día al día para quedarse en casa con los hijos, porque no los puedo dejar solos, hasta quienes dejan a los niños todo el día en casa solos a su propia suerte y que resuelvan por sí mismos las tareas, resuelvan por sí mismos las tareas domésticas, etcétera, por esta falta de condiciones, pues, reales. Hasta aquí dejaré mi participación. Gracias, Lourdes. Compañera Lídice, ¿qué le gustaría agregar a las participaciones de las compañeras? ¿Cómo has visto el panorama para las mujeres trabajadoras? Bueno, mencionar que esta forma de trabajo ya existía, pero evidentemente con la pandemia de COVID, un gran número de trabajadoras se vieron desplazadas pues de sus centros de trabajo hacia el trabajo a distancia, que se ha manejado como una solución o alternativa viable para las mujeres trabajadoras, que significaría una ventaja porque así nos permite, pues entre comillas, estar más tiempo con los hijos, convivir con la familia o mantenerse cerca del hogar. Sin embargo, aquí no se toma en cuenta que las relaciones de trabajo no son igualitarias entre los trabajadores y la patronal, aunque se diga que el contrato de trabajo es un contrato al que concurren libremente las dos partes. En realidad, los trabajadores no pueden acordar libremente las condiciones de trabajo con los patrones. Es la patronal quien tiene el control y quien establece a su conveniencia cuáles serán las condiciones que fijan en un puesto de trabajo. Esto es así, evidentemente, en todos los espacios laborales, pero es aún más evidente en el caso del teletrabajo. Entonces, como mencionaron las compañeras, el teletrabajo implica, a cambio de esa supuesta ventaja de estar en casa, continuar trabajando durante horas después de la jornada ordinaria o del horario de oficina. Se borran los límites para seguir conectados, recibiendo llamadas o atendiendo los requerimientos del trabajo. Con toda tranquilidad, la patronal exige estar disponible, pues porque se está en casa. Incluso se llegan a cometer abusos como instalar equipos de supervisión de los trabajadores, cámaras, aplicaciones de software que monitorean el uso de la computadora, exigir que, digámoslo así, los trabajadores se presenten a su puesto de trabajo como si estuvieran en la oficina, estar disponibles en fines de semana,
etcétera, etcétera. En general, pues obviamente se reducen los costos operativos para las empresas, pero estos se transfieren a los trabajadores, no solamente la conexión a Internet y energía eléctrica, como ya se mencionó, sino también el agua, el mobiliario de oficina y los servicios que en algunos centros de trabajo son disponibles, como comedor, servicios sanitarios, etcétera. A pesar de que es prevalente el discurso de las empresas donde hablan del empoderamiento de las mujeres, la carga de trabajo, los plazos de entrega que se ponen y la expectativa de disponibilidad no toman en cuenta el hecho de que si las trabajadoras son madres, tienen que cuidar de los niños en casa, atender pues todas sus necesidades, alimentación, entretenimiento. Entonces, como las trabajadoras están en casa, ahora de hecho se están esfumando prestaciones ya conquistadas como los permisos de enfermedad, maternidad y sobre todo guarderías, puesto que en teoría ya no se necesitan. Como dijeron las compañeras, los hogares de las familias trabajadoras difícilmente tienen las condiciones ideales para que varios miembros de la familia puedan trabajar o estudiar a distancia. El espacio es limitado y todas las adecuaciones que haya que hacer pues son a cargo del bolsillo del salario ya exiguo de las trabajadoras. Esto sin contar los conflictos que se crean cuando el centro de trabajo espera que, por ejemplo, las trabajadoras se conecten, que no haya interrupciones, que no haya ruidos, que no se atraviesen los niños, etcétera. Además, bueno, pues ya se mencionó, las trabajadoras ven duplicada o triplicada ahora su carga de trabajo con la necesidad de ayudar a los niños con el aprendizaje en casa. Y bueno, las familias pagan estos costos adicionales. En resumen, pues el teletrabajo no necesariamente es una solución en las condiciones en que se dan en nuestro país las relaciones de trabajo. Hay lugar para toda clase de abusos contra los trabajadores y contra las trabajadoras y pues resulta ser una fuente de nuevas problemáticas. Para cerrar, me gustaría comentar que, por ejemplo, las encuestas de diferentes asociaciones de Internet, de home office y trabajo en casa, publican de que a pesar de que es verdad que un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores prefieren estar trabajando desde casa, porque evidentemente hay ciertos ahorros en gastos de transporte, en tiempos, etcétera, sobre todo en las grandes ciudades, el no invertir las horas al día que significa trasladarse al centro de trabajo, bueno, pues es una ventaja, pero esta aparente ventaja se traduce en que la gran mayoría de estas personas también labora más horas estando en su casa que en una oficina. Es decir, pues la gran mayoría de trabajadoras en este esquema de home office o teletrabajo produce aún más ganancias, ¿no? Viendo, como reiteramos, su salario reducido con los costos que hay que asumir en este esquema. Eso sería por el momento, Laura. Gracias, compañeras. Recuperando cada una de sus participaciones, hemos visto que estos dos esquemas laborales han intensificado la explotación que viven las mujeres trabajadoras y que justo por sus condiciones particulares, pues tienen un panorama más complicado que los hombres. Cuando nosotros, la postura del gobierno, ellos dicen es culpa de las empresas y vamos a hacer que, pues, paguen lo que tienen que pagar. Y vimos la cuestión, esta primero regular el outsourcing,
y los empresarios dicen, no, pues es que los servicios básicos para que las mujeres tengan las condiciones. Y es este dilema en donde en realidad quienes perdemos somos las mujeres trabajadoras. Ante eso, ¿cuál es la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas? Y debido a este balance que hacemos de mayor precarización y de una mayor explotación de las mujeres, ¿cuál es la alternativa para conquistar? Alma, me gustaría comenzar contigo. Sí, Lau, muchísimas gracias. Bueno, pues ante esta situación, considero que todas las mujeres trabajadoras deberían tener un salario íntegro garantizado, ¿no? Si se tienen problemas de salud o familiares enfermos que requieran atención y cuidados, la mujer trabajadora debe estar protegida legalmente para no perder justamente su fuente de ingresos y reincorporarse cuando pase el periodo de peligro de la enfermedad. Ahora bien, pues si los sectores económicos no esenciales, que como ya vimos, son donde más presencia de mujeres trabajadoras hay, también se les debe asegurar un salario íntegro y enviárseles a casa, ¿no? Para no seguir justamente propagándose el virus y tener verdadero control de la pandemia. Pues en este caso, y sería interesante que se hiciera, ¿no? Un estudio al respecto. Tenemos, me parece, suficiente información respecto a cómo se está propagando este virus, el COVID-19, como para tener fuertes sospechas de que es en los centros de trabajo donde se dan mayores contagios, ¿no? De trabajadores. Entonces, eh, pues en este caso, ni el Estado está exento de, de tomar las medidas que se deben de tomar para controlar este tipo de cuestiones y también pues la empresa está obligada a pagar, ¿no? Al trabajador. No podemos estar como soportando que se les despida a los trabajadores, ¿no? En este sentido, por no cumplir con los requerimientos para cumplir una jornada de trabajo, por ejemplo, que no se considere como riesgo de trabajo ahorita, ¿no? La cuestión de la enfermedad. Y pues justamente, ¿no? El hecho de que las mujeres estén principalmente insertas en este sector, ¿no? De servicios o en este sector que se consideran sectores económicos no esenciales, pues nos habla también de las pocas oportunidades que hay para las mujeres para poder insertarnos en las ramas de la industria que son estratégicas o que se consideran esenciales, ¿no? Las limitantes que hay, ¿no? Se debe de dar y se deben de luchar en este caso, ¿no? Debemos de luchar por conseguir las condiciones necesarias para poder también las mujeres trabajadoras ser parte de esas zonas, ¿no? Económicas, pues esenciales, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, pues sí, asegurar pues sí, su salario íntegro, ¿no? A casa si es necesario y en dado caso de que sea el caso del teletrabajo, del home office, pues también, ¿no? Se tiene que asegurar el salario y permitir que primero pues se repongan de la enfermedad los trabajadores o sus familiares, ¿no? En este caso. Entonces creo que hay bastante por hacer, hay mucho que desde el gobierno se dice que se hace y no, y bueno, se echan ahí la bolita, ¿no? Entre las empresas y el gobierno a ver a quién le toca no dejar morir de hambre a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues ahí dejaría mi participación. Lau. Alma, compañera Lee dice su opinión sobre este tema, por favor. Gracias, Laura. Sí, como menciona la compañera Alma, con la pandemia, las mujeres trabajadoras, las mujeres de los sectores populares son las que resultaron más afectadas por
la crisis económica y por el paro de actividades que supuso el confinamiento, el cierre de empresas, etcétera. En general, hemos sufrido disminución de ingresos, precariedad, desempleo. Las mujeres trabajadoras, como anteriormente mencionó la compañera Lulú, se emplean mayoritariamente en el sector servicios y en el empleo, en el trabajo informal, el trabajo precario. Más del 53% de mujeres están en ese sector y son los sectores que resultaron más golpeados por la crisis económica y por los problemas que trajo consigo la pandemia. También hay una gran proporción de mujeres que son del sector salud y del sector educación. Me gustaría resaltar, ya que tocamos también el tema de la pandemia, que el sector salud, las mujeres trabajadoras del sector salud constituyen casi el 70% de la fuerza laboral. Hay mayoría de enfermeras, parteras, trabajadoras sociales y también trabajadoras de los servicios, afanadoras, lavanderas, cocineras, etcétera. Y es este sector el que pagó un alto costo. México es uno de los países que ha tenido un número de fallecimientos de personal de salud por causa del COVID-19 más alto, con un altísimo porcentaje de contagios, 42% de contagios en enfermería, 31% de contagios en servicios técnicos, servicios de limpieza, de mantenimiento, es decir, servicios que son atendidos por mujeres en su mayoría. Entonces, la pandemia ha acentuado las condiciones de precariedad y de desigualdad que sufren las mujeres trabajadoras. Ya lo mencionamos varias veces, cómo seguimos asumiendo a pesar de todo estas tareas. Y bueno, desde el Estado, desde las empresas, no cesan de predicarnos las políticas, la propaganda pues de las campañas incluyentes, pero a pesar de que ahora hay un gran número de funcionarias de instituciones estatales, hay un gran número de parlamentarias. México es en América Latina uno de los países que tiene un alto porcentaje, por ejemplo, de parlamentarias, pero esto no ha cambiado en nada, en muy poco, la situación que viven las mujeres. Se incrementan pues los problemas de la convivencia familiar, se dispararon las denuncias por violencia intrafamiliar, etcétera, y bueno, son situaciones en las que en realidad el Estado prácticamente funciona pues protegiendo los intereses de las empresas, permitiendo toda clase de abusos. Lo que las mujeres trabajadoras con su trabajo producen, pues la riqueza que se crea es más que suficiente para garantizar la cobertura de derechos como guarderías, como comedores que permitieran que las mujeres dejaran de dedicar horas de sus vidas para cubrir todas estas necesidades, servicios de lavanderías, etcétera. Esto es lo que debería hacerse si en realidad hubiera un interés para liberar a las mujeres estas cadenas de la desigualdad y de la esclavitud doméstica. Pero vemos que se hace poco, por lo que, pues sí, como comentan las compañeras, lo que nos queda, la alternativa pues es organizarnos, buscarnos, encontrar que nuestros problemas son comunes y que debemos unirnos para, buscar soluciones
prontas, buscar soluciones inmediatas y también entender cuáles son las raíces de ellos. Eso sería lo que me gustaría aportar por el momento. Gracias, Lídice. Para finalizar este bloque, Lourdes, nos gustaría conocer tu opinión. Bien, justamente me gustaría comenzar con lo que terminaba Lídice. Es fundamental entender que incluso antes de la pandemia, la enorme participación de mujeres, principalmente en el sector informal, tiene que ver justamente con esta lógica de ofrecer a las mujeres trabajos que se ajusten o que puedan ajustarse o que puedan ser flexibles, horarios, a las tareas domésticas que tiene la mujer. Es decir, puede vender por catálogo dentro del trabajo, o puede tener un localito en la puerta de su casa o en su patio de su casa, donde no tiene que salir porque tiene que cuidar a los hijos, o puede dedicarse a la compraventa o lo que sea durante la mañana, que es cuando los hijos están en la escuela, o sea, antes de la pandemia, para después por la tarde dedicarse a las tareas domésticas. Es decir, esta lógica, o la principal razón por que las mujeres están en la informalidad, es porque la informalidad se ajusta a la disponibilidad de los horarios de las mujeres, que tiene como prioridad todas estas tareas domésticas y del cuidado de los hijos y de los enfermos. Y justamente la responsabilidad de las empresas, por ejemplo, las empresas de toda la venta por catálogo, en realidad debería plantearse muy seriamente la necesidad de que esas empresas regularicen a sus trabajadoras y las asuman como trabajadoras, como vendedoras de mostrador, como hay en cualquier otro centro de trabajo, que se les garanticen horarios laborales, prestaciones laborales, etcétera. Eso sería un avance. O sea, la cantidad de mujeres que venden cosas por catálogo es impresionante, y la cantidad de dinero que se embolsan las empresas de cosméticos, de cosas para el hogar, a través de este sistema de trabajo, donde las pérdidas y los costos de transporte de las cosas y de entrega, etcétera, recae sobre la mujer trabajadora. Son impresionantes estas cifras. Y justamente una lógica que garantice derechos laborales a las mujeres debe ser una lógica asumida socialmente, en la que se busque priorizar la liberación de la mujer de todas estas tareas, como lo decía bien Lice, a partir de un enfoque planteado desde el Estado. Solo de esta manera se puede realmente garantizar. Es decir, la única manera en la que la mujer va a dejar de estar mayoritariamente en la informalidad es que se le liberen de todas estas tareas. ¿Y cómo se le liberan? Garantizándoselas realmente. Porque ni siquiera vale o ni siquiera es suficiente lo que se plantea hoy en día de decir, bueno, es que no solo son tareas de la mujer, sino tareas de la familia en su conjunto, ¿no? Entonces, el marido tiene que ayudar también, los hijos tienen que ayudar también, bueno, los hijos siempre han ayudado en realidad, tienen que ayudar también, y como todos están en home office, o todos están desempleados, todos están en la casa y pueden, ¿no? Ya no tiene pretexto el marido de que está trabajando, puede ponerse a lavar los platos también, pero eso no resuelve, ¿no? Eso no resuelve la necesidad de garantizar desde las condiciones sociales espacios, porque volvemos al mismo punto en el que tú tienes que realizar alguna actividad económica, porque si no tu familia no come. Y mientras tú la estás realizando, tus hijos tienen que estar siendo cuidados por alguien. Y no puedes tú hacerlo todo al mismo tiempo. Y tú esperas que tus hijos sean cuidados por alguien que sabe cuidar, que tiene las capacidades, que estudió una licenciatura enfocada en eso, y que están siendo también educados por alguien que tiene los conocimientos para eso. Porque no solo las madres de familia pueden llegar a desesperarse con los hijos, aunque haya todo un debate al respecto. Claro, son sus madres, pero aún así no todos pueden enseñar, y no todos tienen el tiempo para sentarse con sus hijos a enseñarle. Y otro tema fundamental que no hemos mencionado hasta ahorita: no todos los padres, especialmente no todas las madres, lograron tener un nivel educativo de estudios suficiente como para poder enseñarle a sus hijos. No nos metemos en cifras, pero hay una cantidad enorme de madres que no pasaron de la primaria o de la secundaria, o incluso de madres que no saben leer, pues, ¿no? Y que es una realidad en México que no se dice, ¿no? Y que cómo se espera que la madre le enseñe al hijo
a leer, a escribir o que le ayude con su tarea de inglés cuando ni siquiera la madre sabe inglés, ¿no? Entonces, digamos, ya para finalizar mi participación, retomaría justamente, ¿no? La principal responsabilidad de las empresas son desentenderse de esta necesidad y plantear como una ventaja esta flexibilidad de horarios en que la mujer puede ajustarse a los horarios de acuerdo a su familia o a sus otras actividades, cuando debería ser completamente al revés. Gracias a las tres compañeras, pues estamos llegando al final de este conversatorio. Nos queda Compañera Laura, me parece que perdimos tu audio por un momento. Si nos pudieras, por favor, repetir el comentario, te dejamos de escuchar. Bueno, compañeras, igual en lo que retomamos la conexión de la compañera Laura, creo que esta última intervención que hemos tenido, ustedes estarán de acuerdo, nos encamina un poco ya también a plantear esta, esta cuestión, ¿no? De nosotras, por ejemplo, como miembros de la Organización de Mujeres Trabajadoras de México, tenemos que buscar también las opciones organizativas que nos permitan como trabajadoras, pues tener una incidencia ante estas condiciones, ¿no? Debemos, aprovecho para iniciar una serie de conclusiones y también, ¿no? Invitaciones a las compañeras. Debemos entender que un cambio radical que verdaderamente impacte en la vida de estos miles de mujeres trabajadoras que ahora sufrimos la precariedad y la explotación laboral, así como la violencia económica y social, pues es un proceso innegablemente complejo y no es posible sin las alianzas con el resto de los trabajadores, ¿no? Sin las alianzas que debemos formar con nuestros compañeros que también padecen la explotación y condiciones de vida precarizadas. Sin embargo, compañeras, mm, podemos caminar para estos cambios y arrancarle al sistema económico actual y a sus leyes mejoras para nuestra clase, ¿no? Podemos invitar, podemos motivar a nuestras compañeras de trabajo, principalmente a sumarse a la lucha sindical, en casos donde sí exista un sindicato, por ejemplo, y en casos donde no haya, pues formar uno, ¿no? Esa sería como una opción. Las compañeras que han sido despedidas, por ejemplo, o que han sufrido la reducción de salario, debemos formar también comités de lucha que exijan a las empresas y al gobierno federal se nos asegure lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades de alimentación, servicios, educación, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo también, con la agudización de la crisis económica que estamos viviendo en el país, y a raíz también
esta agudización por la pandemia, vimos, ¿no? En cómo en las colonias, vecinos, nosotros mismos, hemos padecido muchas veces, por ejemplo, el recorte de agua, de servicios de luz, ¿no? Eh, Vemos que el vecino, la vecina, se quedó sin empleo, por ejemplo, ¿no? Y llevamos 3, 4 meses sin encontrar un empleo, este, fijo o definitivamente sin tener un ingreso, y pues los servicios se dejan de pagar y hay un corte, ¿no? Y entonces se agudiza justamente más, ¿no? La vida y las condiciones precarias. Entonces, compañías, considero que sí un cambio radical, ya para finalizar, es un proceso largo y que requiere tiempo, pero también podemos empezar a arrancar esos derechos que pues ya habían sido conquistados y que están siendo pisoteados, ¿no? En, en la actualidad. Entonces, Lau, no sé si ya nos escuches. Eh, Creo que todavía no recupera su conexión la compañera, pero bueno, Lourdes, igual, no sé si gustes compartirnos algunas últimas palabras a manera de conclusión también, invitando a las personas que nos siguen, a las compañeras de la audiencia, pues también a organizarse, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me gustaría concluir justamente retomando lo que mencionas, Alma. La necesidad de organizarnos no es un tema en abstracto, justamente tiene que ver con, bueno, todos estamos padeciendo la pandemia de una u otra manera, con más o menos afectaciones a la salud, con más o menos afectaciones al bolsillo, o con mucha más de ambas cosas. Y creo que lo principal que debemos de tener aquí es la solidaridad, ¿no? Es decir, el saber que así como nos está yendo mal a nosotros, puede que la estén pasando igual o incluso peor los vecinos, los compañeros de trabajo, o la que conocimos en el trabajo y se salió, o la que conocimos en la escuela y tuvo que dejar la escuela porque tuvo que empezar a trabajar o porque se enfermaron sus familiares, en fin, ¿no? Lo principal que nosotros planteamos, la invitación que queremos hacer el día de hoy, es a estar en comunicación constante y a tomar acciones directas, ¿no? Tomar acciones concretas en cuanto a poder juntar los que tengan la posibilidad, juntar despensa para darle a nuestros compañeros que no tienen, los que tienen un poco de salario, apoyar a quienes la están pasando mal, los que tienen algo de medicamento, dárselo a quienes lo están pasando mal. Y no solo en un tema de caridad, sino en un tema de apoyo real y constante. Es decir, esta problemática que se está dando de la especulación con los tanques de oxígeno es algo que debemos combatir. Es decir, concretamente podemos organizarnos y hacer un boicot contra aquellas empresas o contra aquellas personas en individual que buscan sacar provecho de esta pandemia, que buscan lucrar a costa del sufrimiento y de la necesidad de las familias que requieren este tanque de oxígeno de 5,000 pesos semanales, la recarga o la renta, para mantener a un ser querido con vida, pues, ¿no? No podemos permitir esa clase de lucros, o incluso en las propias actividades económicas, ¿no? Ya mencionamos a partir a lo largo de todo de este foro, las implicaciones económicas que tiene la precariedad para las mujeres, y bien podemos buscar la manera de, entre nosotras, organizarnos para resolver en lo inmediato, pues, en estos momentos, nuestra existencia, pero siempre teniendo en perspectiva el que debemos exigir que en cualquier centro de trabajo en el que ingresemos se nos respeten los derechos más básicos, como es el no despedirnos por estar embarazadas, como es el no obligarnos a trabajar horas extras, como es la dignidad básica que merece todo ser humano, ¿no? Esas cosas concretas que podemos hacer en todo centro de trabajo y fuera de él, como compañeras, es decir, apoyarnos mutuamente y sumar nuestros esfuerzos y nuestras capacidades, muchas o pocas que sean estas, buscando el mejoramiento de la vida de todos, pues en su conjunto, pues, ¿no? No buscar pisotear al de al lado y en fin, pues, ¿no?
o lucrar, pues, ¿no? Con la miseria o la desgracia de la persona ajena. Creo que la principal invitación que queremos hacer es, una forma de estar organizadas es entendiendo que todos lo estamos pasando mal y que la única manera de salir adelante es que hagamos las cosas de forma conjunta. Gracias, Lourdes. Y bueno, ya para finalizar, nos hemos pasado unos minutitos, pero y dice, compañera, queremos también escuchar un poco eh, tu- tus conclusiones y también la invitación que puedas hacerles a las compañeras que nos están viendo. Gracias, compañera. Sí, trataré de ser breve. Es importante para mí destacar que es necesario que las mujeres trabajadoras nos demos cuenta de que los problemas que nos afectan, todas las problemáticas de las que estuvimos hablando, la precariedad, el desempleo, la violencia, los problemas familiares, etcétera, 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 son parte de una cuestión económica y social más amplia. No son determinadas por las condiciones o las motivaciones individuales. Entonces, aunque nosotros nos damos cuenta de que el buscar mejoras, el buscar cambios que ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida pueden ser en cierta medida paliativos, es necesario darse cuenta de que el sistema tal como vivimos en México, el capitalismo, procrea estas condiciones y es muy difícil que ellas cambien y que con ello logremos nuestra liberación. Entonces, pues, o nuestra emancipación. Entonces, es necesario organizarse, como ya lo hemos comentado, es necesario organizarse alrededor de nuestras demandas concretas, de las problemáticas que vivimos en la colonia, en el centro de trabajo, en la calle, en los centros de estudio, las jóvenes trabajadoras, por nuestras justas reivindicaciones, por mejorar las condiciones de vida de nuestras familias y de nosotras, porque el Estado garantice aquello que presume como derechos humanos básicos, la salud, la educación, la vida sin violencia, y recordar aquel paradigma tantas veces repetido de que la unidad hace la fuerza. Entonces, ese es el llamado a la organización. Si una compañera es despedida de su centro de trabajo, si una compañera sufre abusos porque tiene un contrato una relación pues de trabajo precario, sin contrato, sin horario, sin derechos, etcétera, si vivimos condiciones de abuso, es pues muy difícil que aisladas, solas, nos enfrentemos a estas situaciones. Necesitamos encontrarnos, necesitamos, como lo mencionaron ustedes, hacer alianzas, reconocernos como hermanas de clase, porque compartimos todas estas situaciones, y organizarnos en torno a nuestras demandas. Eso ya lo hemos reiterado varias veces, con esto cerraría. No sé si la compañera Laura pudo retornar para cerrar, o bueno, pues queremos agradecer a todos quienes estuvieron escuchándonos y nos permitieron dar nuestro punto de vista, su atención, y reiterar que la Organización de Mujeres Trabajadoras de México busca precisamente organizar a las mujeres de clase trabajadora, y estamos en esta lucha. Gracias, compañera Lídice, y bueno, ya solamente nos queda despedirnos. Nuevamente agradecerles tanto a Lourdes como a Lídice el tiempo, y a las personas que nos fueron siguiendo.
estar pendientes. También vamos a estar realizando otros conversatorios. Vamos a estar abordando otros temas o profundizando en los que ya hemos venido presentando. Y pues igual, parece ser que no hubo preguntas del público, solamente pues nos despediríamos, está el contacto y pues compañeras, las invitamos a que se organicen y propongan también maneras de organizarse con nosotras. Sería todo, compañeras, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, compañeras.